En la Conferencia General de 1986, el profeta Ezra Taft Benson dijo famosamente que el Libro de Mormón es la piedra angular de nuestra religión. Esta era la afirmación del profeta Joseph Smith. En la introducción al Libro de Mormón, él testificó que el Libro de Mormón era el más correcto de cualquier libro sobre la tierra y la piedra angular de nuestra religión. Una piedra angular es la piedra central en un arco. Sostiene en su lugar todas las demás piedras, y si se quita, el arco se derrumba. Esta afirmación es absolutamente cierta. Si el Libro de Mormón es un verdadero documento histórico, entonces no solo es la piedra angular del mormonismo, sino el libro más importante jamás escrito. Por otro lado, si el Libro de Mormón no es un verdadero documento histórico como afirma ser, entonces toda la Iglesia se derrumba junto con la credibilidad del profeta fundador de la Iglesia, Joseph Smith. Nos centraremos en una serie de panorámicas sobre el Libro de Mormón, pero es crucial comenzar desde el principio para comprender el contexto completo de cómo se crearon las planchas del Libro de Mormón, cómo fueron traducidas y qué nos dice el Libro de Mormón mismo sobre su afirmación de ser un documento histórico literal. En esta primera panorámica, delinearemos el período de Joseph Smith como buscador de tesoros. Esto es increíblemente importante para comprender el Libro de Mormón y comienza con el período de Joseph Smith como buscador de tesoros en los años que precedieron al descubrimiento de las planchas de oro y la traducción del Libro de Mormón. Joseph Smith vivió en una época en la que algunas personas creían y participaban en lo que a veces se llama un mundo mágico o magia popular. Las visiones eran comunes. Los avivamientos religiosos estaban en auge en la zona a mediados de la década de 1820, y algunas personas incluso creían que podían ver tesoros enterrados por medio divino. Esto era particularmente común en el área de Nueva Inglaterra, donde vivían Joseph Smith y las familias fundadoras del mormonismo. En el BBU Studies Quarterly, volumen 55, número 1, 2016, Eric A. Eliasson explica: en la América fronteriza, las piedras videntes o piedras para espiar eran comúnmente utilizadas por buscadores de objetos perdidos, personas involucradas en la práctica generalizada de la búsqueda de tesoros perdidos, y a veces por personas que intentaban descubrir verdades que hoy podríamos llamar un detective privado de la policía. No está claro cuánto de este tipo de actividad estuvo involucrado Joseph Smith, excepto por la adivinación del agua y la búsqueda de tesoros, que están ampliamente atestiguadas. Los buscadores de tesoros afirmaban ver objetos perdidos o tesoros enterrados utilizando varios medios, incluyendo poner una piedra para espiar en un sombrero, bloqueando toda la luz alrededor de sus rostros y utilizando rituales mágicos para evitar que el tesoro se deslice más profundamente en la tierra. Otros buscadores de tesoros, como el principal escribano de Joseph Smith en la traducción del Libro de Mormón, Oliver Cowdery, usaban objetos como bastones de adivinación para localizar objetos bajo tierra como agua, metales enterrados o gemas en lo que a veces se describía como hechicería del agua o dowsing. Estos tipos de objetos e ideas mágicas están arraigados en la literatura, ya sea el espejo mágico de Blancanieves o el palantir en El Señor de los Anillos. De hecho, esta descripción del palantir es bastante sorprendente en comparación con lo que veremos con Joseph Smith y su visión del mundo. Un tema principal del uso del palantir es que mientras las piedras muestran objetos o eventos reales, aquellos que usan las piedras deben poseer una gran fuerza de voluntad y mente para dirigir la mirada de la piedra a su plena capacidad. Tolkien J.R.R., El Silmarillion, página 302. Ronald W. Walker, director del Center for Western Studies de BYU y presidente de la Mormon History Association, explica la búsqueda de tesoros con mayor detalle. Desde el periodo colonial hasta al menos la época de Jackson, de 1776 a 1837, los estadounidenses cavaban en busca de tesoros mágicos. Había cientos y probablemente miles de estos buscadores de tesoros,
todos en busca de tesoros de monedas legendarias, minas, joyas y otros premios de valor. Los buscadores de tesoros confiaban en la invocación de espíritus elementales, sueños pronunciados 3 veces, dones videntes y tesoros encantados. Un segundo dispositivo para la búsqueda de tesoros utilizado por los adeptos era la piedra para espiar, o piedra vidente, cuyos aclamados dones superaban incluso a los del bastón de adivinación. Tales piedras parecían estar en todas partes y tenían cada posible descripción. Un practicante de Rochester, Nueva York, encontró su piedra tirada en una calle. El deslumbrante esplendor de este trozo de cuarzo de 3 o 4 pulgadas lo hizo desmayar. Las diversas piedras de Joseph Smith incluían una piedra lisa en forma de huevo gris encontrada en el pozo de un vecino. Una segunda que se decía había sido excavada cerca del lago Erie, después de haberla visto en la piedra de su vecino, y otras recogidas de las arenas del río Mississippi, cerca de Nauvoo, Illinois. El diario, La idea persistente de la búsqueda de tesoros americanos, de Ronald W. Walker, dice: aunque encontrar el momento adecuado para cavar era importante, la necesidad de eludir al guardián del tesoro era crucial. Al igual que sus antecedentes del Viejo Mundo, el guardián del tesoro americano podía ser demoníaco o divino, o podría ser un gato, un perro, una serpiente o algún otro animal protector. Pero generalmente, el guardián del tesoro americano era un joven o un hombre asesinado cuyo cuerpo había sido dejado con los bienes enterrados para garantizar su protección. Los indios guardianes eran un motivo frecuente, mientras un pirata asesinado protegía los tesoros del Capitán Kidd. Es importante señalar aquí que los buscadores de tesoros vendían sus servicios a otros y eran pagados por cavar en grandes colinas para encontrar el tesoro que el vidente podía observar desde su piedra para espiar en un sombrero. No estamos hablando de pequeños agujeros en una colina, sino de cuevas excavadas en los lados de las colinas. Aquí hay algunas fotos del agujero en la Miners Hill, que fue excavado durante uno de los buscadores de tesoros de Joseph Smith. Además, y esto es realmente importante, los buscadores de tesoros nunca encontraron realmente el tesoro que afirmaban ver. Si pudieran encontrar tesoros, no necesitarían encontrar a alguien más que les pagara para cavar. Simplemente lo habrían extraído ellos mismos. Esto es como un psíquico en televisión que te dice que puede predecir al ganador de un partido de fútbol o las mejores acciones para elegir. Si realmente pudieran hacerlo, se harían ricos por sí mismos. Pero a lo largo de la historia, las personas han encontrado formas de engañar a otros de su dinero, utilizando afirmaciones de habilidades divinas. Durante estas excavaciones, el buscador de tesoros a menudo realizaba rituales para apaciguar a los espíritus guardianes, y cuando la excavación fracasaba, se decía que algo había salido mal con el ritual, causando que el tesoro resbaladizo se hundiera más profundamente en la tierra. Es similar a cómo en la iglesia, si la oración sacramental no se lee perfectamente, debe repetirse, o como una persona debe estar completamente sumergida en agua para un bautismo. Este concepto proviene de la búsqueda de tesoros, donde se cree que si no se ejecuta perfectamente, el poder divino del ritual se pierde. Muchas veces se hacían sacrificios animales para apaciguar a estos espíritus guardianes durante estas excavaciones, y con Joseph Smith, estos rituales aparentemente incluían en algún momento el sacrificio de perros, lo cual es realmente perturbador para mí, siendo siempre un amante de los perros. Pero debe ser mencionado aquí para ilustrar cómo los buscadores de tesoros operaban utilizando magia y superstición que resultaban inútiles cada vez. En el libro Early Mormon Documents, de Dan Vogel, volumen 4, páginas 308 y 309, Hiel Lewis, un primo de la primera esposa de Joseph Smith, Emma Smith, habló en 1879 sobre el sacrificio de perros por parte de Joseph Smith durante las búsquedas de tesoros. Los hechos son que el sacrificio de perros blancos, perras negras
gatos negros y similares, era una parte indispensable o un accesorio del arte que Smith, el profeta embrionario, estaba practicando. Afirmaba poseer el poder sobrenatural de la segunda vista, o de ver cosas a distancia y en profundidad bajo tierra, y sus frecuentes referencias al encanto demuestran que era un encantador, un hechicero, que Webster define como un encantador, y la brujería como relación con el diablo. Por lo tanto, no tenemos razón para dudar de la verdad de la declaración sobre el perro blanco y la perra negra, y que algo similar ocurría cada vez que el encanto removía el tesoro. Es difícil creer que hombres de inteligencia común pudieran creer que Smith podía ver de esta manera y creer en su evocación, ser tan tontos como para gastar miles de dólares de esta manera. Pero Smith tradujo su libro de Mormón, principalmente con esta misma piedra de vidente y sombrero. Y es igualmente difícil creer en esta traducción inspirada como creer en el hecho y la eficacia de sus sacrificios de perros. Smith tradujo el libro de Mormón gracias a la misma piedra de vidente y bajo la misma inspiración que guiaba sus encantamientos y sacrificios de perros. Todo era por el mismo espíritu. En Life Among the Mormons, escrito en 1882, Emily M. Austin, una convertida al mormonismo en 1830, recordó a Joseph Smith sacrificando un perro durante una excavación de tesoros en la granja de Joseph Knight. Porque mientras excavaban buscando dinero y no encontrando lo alcanzable, Joe Smith les dijo que había un encanto sobre los recipientes de dinero, y si un animal era sacrificado y la sangre rociada alrededor del lugar, entonces podían obtenerlo. Así que mataron un perro y probaron este método para obtener el metal precioso. Pero una vez más el dinero era escaso en esas excavaciones. Sin embargo, excavaban y excavaban, pero nunca llegaban al tesoro precioso. ¡Ay! Cuán vívida era la expectativa cuando la sangre del pobre Trey se usaba para remover el encanto, y después de todo, descubrir su error, que no hablaba de cosas mejores que las de Abel. Y ahora estaban obligados a renunciar en desesperación, y Joseph regresó a casa con su padre, a Palmyra. El juez Joel King Noble, que procesó a Smith en un juicio de 1830 en Colesville, Nueva York, en la carta del juez Noble, escribió lo siguiente el 8 de marzo de 1842. Una anécdota. Joseph Smith y otros estaban excavando por un cofre de dinero de noche y no podían obtenerlo. Procuraron una cosa y otra junto con una perra negra. La perra fue ofrecida como sacrificio, sangre rociada, oración hecha en el momento, ningún dinero obtenido. Lo anterior, jurado en juicio. Estos recuerdos son todos proporcionados después de los eventos, por lo que obviamente no son tan confiables como las fuentes contemporáneas. Pero el hecho de que 3 relatos separados, que no parecen tener ninguna conexión entre sí, hablen todos de un perro sacrificado, da mucho peso a la idea de que Joseph Smith realizaba los tipos de sacrificios hechos para apaciguar a los espíritus guardianes del tesoro durante estas excavaciones. Estos tipos de rituales no eran raros para los buscadores de tesoros, por lo que no debería sorprender que Joseph Smith utilizara el sacrificio de animales, incluidos los perros, y rociara su sangre en la tierra para apaciguar a estos espíritus guardianes. Todos estos elementos son cruciales para comprender el nacimiento del Libro de Mormón, porque juegan un papel no solo en el relato de la obtención de las tablas, sino también en su traducción. Durante siglos, la Iglesia ha minimizado la realidad de la participación de Joseph Smith en la magia y las prácticas ocultas, pero ha comenzado a aceptarlas, ya que Internet ha hecho que esta información sea fácilmente accesible para aquellos que quieren conocer la historia de Joseph Smith y del mormonismo. D. Michael Quinn, que fue excomulgado como parte de los 7 de septiembre por haber escrito sobre la visión mágica de Joseph Smith, escribió lo siguiente en su libro Early Mormonism and the Magic Worldview. La versión oficial de la historia mormona temprana a menudo es incompleta en su presentación de hechos materiales y evaluación de pruebas. Por lo tanto, es inexacta en muchos aspectos. Las creencias populares de la familia Smith, sus aventuras de búsqueda de tesoros y su efecto en la revelación mormona
son quizás los temas más problemáticos para los apologistas y polemistas mormones, que a menudo niegan fuentes legítimas, mientras abrazan selectivamente elementos que se ajustan convenientemente a la narrativa oficial mormona, meticulosamente pulida a lo largo de 2 siglos. No quiero que esta visión general se vuelva demasiado larga, pero es muy importante para comprender cómo nació el Libro de Mormón, y por lo tanto, quiero aclarar cuánto estuvo involucrado Joseph Smith en la búsqueda de tesoros para que puedan entender en los próximos resúmenes cuánto estaba arraigada esta práctica en las tablas del Libro de Mormón y en la traducción. No hay mejor cita para resumir el proceso de búsqueda de tesoros de Benjamin Franklin en The Papers of Benjamin Franklin, volumen 1, páginas de 134 a 139, que explicó el fraude en perjuicio de personas inocentes a través de la búsqueda de dinero con esta cita casi 100 años antes del periodo de Joseph Smith como buscador de dinero. Entre nosotros hay un gran número de honestos artesanos y trabajadores que, alimentados por una vana esperanza de volverse repentinamente ricos, descuidan su trabajo, casi arruinándose a sí mismos y a sus familias, y soportan voluntariamente abundancia de fatiga en una búsqueda infructuosa de tesoros escondidos. Al final se excava un gran agujero, y quizás se arrojan varios cargamentos de tierra, pero no se encuentra ningún barril o recipiente de hierro, ningún cofre lleno de pistolas españolas o pesados trozos de 8, entendidos como monedas. Entonces concluyen que debido a algún error en el procedimiento, alguna palabra imprudente pronunciada o alguna regla de arte descuidada, el espíritu guardián tenía el poder de hundirlo más profundamente en la tierra y sacarlo de su alcance. Incluso mientras la Iglesia hoy en día trabaja para normalizar la búsqueda de tesoros, en su reciente video Now You Know sobre las piedras de vidente y en su ensayo sobre temas del Evangelio, sobre la traducción del Libro de Mormón, las personas de la época sabían exactamente cómo los buscadores de tesoros usaban afirmaciones de poder divino para defraudar a personas inocentes. Esta no era una práctica aceptada en tiempos de Joseph Smith, porque la mayoría de las personas sabía que era un fraude, pero desafortunadamente siempre hay y habrá personas que pueden ser engañadas por líderes carismáticos que hacen grandes promesas de naturaleza divina. En el volumen 1 de Early Mormon Documents, página 457, Dan Vogel, uno de los más importantes estudiosos de las actividades de búsqueda de tesoros de Joseph Smith, sostiene que Joseph Smith adquirió su primera piedra vidente, o profética, probablemente en 1822, cuando tenía 16 años. Al final, Joseph Smith habría obtenido 3 piedras videntes proféticas, y esto lo llevaría a convertirse en un líder agresivo y ambicioso entre los buscadores de tesoros de Manchester, como escribe en Joseph Smith, The Making of a Prophet, página 35. También el historiador de la Iglesia Stephen E. Snow observa que, desde 1825, el joven Joseph tenía una reputación en Manchester y Palmyra por sus actividades como vidente de tesoros, es decir, uno que usaba una piedra vidente para localizar oro u otros objetos valiosos enterrados en la tierra. Fuente: Joseph Smith in Harmony, Ensign Magazine, septiembre de 2015. Existen muchas fuentes que aclaran que Joseph Smith utilizaba estas piedras videntes, proféticas, de la misma manera en que luego afirmaría haber localizado las planchas de oro y traducido el texto del Libro de Mormón. Y aquí hay algunos relatos que proporcionan ejemplos. Martin Harris, 1859. Había una compañía en ese vecindario que cavaba para encontrar dinero que se suponía había sido escondido por los antiguos. Cavaban para encontrar dinero en Palmyra, Manchester, incluso en Pensilvania y en otros lugares. Cuando Joseph encontró esta piedra, había una compañía que cavaba en Harmony, PA, y llevaron a Joseph a mirar en la piedra por ellos. Y él lo hizo por un tiempo. Luego dijo que el hechizo era tan fuerte que no podía ver. Y entonces se rindieron. Fuente: Interview with Martin Harris, Tiffany's Monthly, agosto de 1859. Joseph Capron, 1833. Joseph Smith
habría conducido una excavación en la granja de Joseph Capron en 1827. Yo, Joseph Capron, conocí a Joseph Smith Sr. en el año del señor 1827. La familia Smith tenía a Joseph Jr. en gran estima, debido a un poder sobrenatural que se suponía poseía. Este poder, él fingía, lo había recibido a través de una piedra de calidad peculiar. La piedra se colocaba en un sombrero, de modo que se excluyera toda la luz, excepto la que emanaba de la piedra misma. Esta luz, él afirmaba, le permitía ver cualquier cosa que deseaba. Mencionaré un episodio que puede ayudar a los no iniciados a entender cómo la compañía cavaba en busca de tesoros. El sabio Joseph descubrió al noroeste de mi casa una caja de relojes de oro. Pero como estaban en posesión del espíritu maligno, se necesitaba habilidad y estrategia para obtenerlos. En consecuencia, se ordenó clavar una serie de grandes estacas en el suelo, a varios metros alrededor, en forma circular. Esto debía hacerse directamente sobre el punto donde estaban depositados los tesoros. Luego, se envió un mensajero a Palmira para conseguir una espada pulida, después de lo cual, Samuel F. Lawrence, con una espada desenvainada en la mano, marchó alrededor para defenderse de cualquier ataque que su majestad satánica pudiera decidir lanzar. Mientras tanto, el resto de la compañía estaba ocupado cavando para encontrar los relojes. Trabajaron como de costumbre hasta estar exhaustos. Pero, a pesar de su valiente defensor, Lawrence, y su barrera de estacas, el diablo prevaleció y se llevó los relojes. Fuente: Mormonism Unveiled, E.D. Howe. Páginas 258 a 260. William Stafford, 1833. Joseph Smith condujo excavaciones en la granja de Joshua Stafford entre 1822 y 1835. Conocí por primera vez a Joseph Sr. y su familia en el año 1820. Vivían, en ese momento, en Palmira, a aproximadamente 1,5 millas de mi residencia. Gran parte de su tiempo se dedicaba a la búsqueda de dinero, especialmente de noche, cuando decían que era más fácil obtenerlo. Los escuché contar historias maravillosas sobre los descubrimientos realizados en su particular ocupación de excavadores de dinero. Decían, por ejemplo, que en un cierto lugar, en una cierta colina, en la granja de un cierto hombre, estaban depositadas llaves, barriles y toneles de plata y oro acuñados, lingotes de oro, imágenes doradas, calderones de bronce llenos de oro y plata, candelabros de oro, espadas, etc. Decían también que casi todas las colinas en esta parte del estado de Nueva York habían sido creadas por manos humanas y que contenían grandes cavernas, que Joseph Jr. podía ver poniendo una piedra de aspecto singular en su sombrero, de modo que se excluyera toda luz, momento en el cual, afirmaban, podía ver todo dentro y debajo de la tierra, que podía ver, dentro de las cavernas mencionadas, grandes lingotes de oro y placas de plata, que también podía identificar a los espíritus a los que estaban confiados estos tesoros, vestidos con ropas antiguas. Fuente: Mormonism Unveiled, E.D. Howe, páginas 237 a 239. El propósito de estos relatos es mostrar que la actividad de búsqueda de tesoros de Joseph Smith era conocida por sus contemporáneos como una operación en la que Joseph tomaba su piedra vidente, la ponía dentro de un sombrero y metía la cabeza en el sombrero para excluir toda la luz. Incluso cuando Joseph Smith cobraba a las personas por hacer esto, nunca desenterró el tesoro prometido, y afirmaba que se había escapado, porque el espíritu guardián lo había empujado más profundo en la tierra. Esto es importante porque, como veremos en la visión general sobre la traducción, es exactamente así como Joseph Smith tradujo el Libro de Mormón. Joseph Smith realizó al menos 18 excavaciones de tesoros entre 1822 y 1827, y en 1826 fue juzgado por sus excavaciones de tesoros financiadas por Josiah Stowell. Este caso fue llevado adelante por el sobrino de Stowell, Peter Bridgman, después de observar los métodos de Joseph Smith al ser el vidente del grupo de excavación de dinero. Bridgman dijo lo siguiente sobre por qué presentó la denuncia contra Joseph Smith. Se representa al señor Stowell como un hombre no muy inteligente
pero había ahorrado una buena cantidad de dinero para esos tiempos, y Joe Smith logró conseguirlo y gastar la mayor parte. Fuente: Early Mormon Documents, de Dan Vogel, volumen 4, página 153. Este acta del juicio es importante por muchas razones, pero ilustra no solo que Joseph Smith estaba encargando a estos hombres buscar tesoros que nunca encontrarían, sino que había logrado hacerles creer que tenía un poder divino, tal como se vería más tarde con el Libro de Mormón y la creación de la Iglesia en su conjunto. Lo que es particularmente útil es que el juicio incluyó testigos que realmente creyeron en las afirmaciones de Joseph Smith y proporciona información sobre cómo Joseph Smith llevó a cabo sus excavaciones de tesoros. Un testigo en el juicio, Jonathan Thompson, testificó a favor de Joseph Smith. Informó que había excavado con el vidente, Joseph Smith, en busca de un cofre de dinero. Thompson golpeó su pala sobre, probablemente el cofre, pero debido a un hechizo, el tronco seguía deslizándose fuera de su alcance mientras excavaban. Fuente: Docket Entry, 1826. En otras palabras, Thompson creía que Joseph Smith no solo podía ver el cofre del tesoro de dinero, sino que lo habían golpeado durante la excavación antes de que se deslizara fuera de su alcance. Josiah Stowell, quien estaba pagando por la excavación, describió de manera similar una excavación en la que el dinero se había movido más allá de su alcance. Joseph testificó a su favor, insistiendo en su defensa de haber usado una piedra vidente para ayudar a otros a buscar tesoros escondidos en las entrañas de la tierra, a pesar de que nunca había encontrado ninguno. Durante muchos años, los apologistas de la Iglesia han minimizado la credibilidad de este juicio, con el conocido estudioso y apologista LDS Hugh Nibley, declarando en su libro The Myth Makers que, si este acta del tribunal es auténtica, es la prueba más contundente existente contra Joseph Smith, y que sería el golpe más devastador jamás infligido a Smith. Esto fue escrito antes de que se desenterraran los actas del tribunal, lo que demostraba que Joseph Smith había sido efectivamente juzgado en 1826, en un caso en el que Joseph Smith fue llamado el Mirón de Cristales. Desde entonces, los apologistas han sostenido que la declaración de Nibley no se refería al juicio en sí, como Nibley parece aclarar en su discurso, sino que un veredicto de culpabilidad sería la prueba más contundente existente contra Joseph Smith. Esto, sin embargo, sigue siendo un problema para Hugh Nibley, ya que un registro del expediente de 1826 describe el caso contra Joseph Smith y termina con la siguiente afirmación: y por lo tanto, la Corte declara al acusado culpable. Pueden leerlo en los Joseph Smith Papers y pueden ver que no solo tuvo lugar el juicio, sino que se emitió un veredicto de culpabilidad. También podemos ver que la factura del policía Philip M. DeSeng por el juicio incluye 10, también podrían leerse como 16, millas de viaje con Mitimus para llevarlo. Fuente: Joseph Smith Papers. Dan Vogel ha señalado que hay mucha confusión sobre si DeSeng se había hecho pagar por este viaje con Joseph Smith, pero que esas 10 millas, creo, son las que lo escoltaron fuera del condado a la granja de Joseph Knight Sr., que se encuentra a 10 millas al sur de allí. Fuente: entrevista con Dan Vogel. Después de este juicio, parece que Joseph Smith interrumpió casi por completo las excavaciones de tesoros, con solo algunas posibles excavaciones posteriormente. Esto tiene sentido, dado que Joseph Smith ahora entendía los problemas en los que esta práctica ilegal podría meterlo. Y su padre le dijo en el juicio de 1826 que tanto él como su hijo estaban mortificados por el hecho de que este maravilloso poder que Dios le había dado tan milagrosamente debía ser usado solo para buscar dinero sucio. Dijo que su constante oración al Padre Celestial era manifestar su voluntad respecto a este maravilloso poder. Confiaba en que el Hijo de la Rectitud algún día iluminaría el corazón del chico y le permitiría ver su voluntad respecto a él. Fuente: Joseph Smith Papers.
Al año siguiente, Joseph Smith reanudaría la historia de las planchas de oro de las que no había hablado desde 1824 y afirmaría haberlas recuperado durante el equinoccio de otoño, una fecha importante para la magia y la búsqueda de tesoros, que nuestra próxima revisión tratará con mucho más detalle. Pausa 1. Tenemos muchos temas generales sobre el Libro de Mormón en camino, pero comprender el papel de Joseph Smith en la búsqueda de dinero o tesoros es importante porque se entrelaza en cada aspecto del Libro de Mormón, ya sea en la obtención de las planchas, en la traducción del texto o en el texto mismo. Hablaremos de esto más a fondo a medida que avancemos, pero lean este pasaje de Elamán sabiendo lo que saben ahora sobre Joseph Smith y la búsqueda de tesoros. Y he aquí, llega el tiempo en que él maldice vuestras riquezas, que se vuelven resbaladizas, que ya no podéis retener, y en los días de vuestra pobreza no podéis mantenerlas. Sí, hemos escondido nuestros tesoros, y se nos han escapado, a causa de la maldición de la tierra. Sí, en ese día diréis, oh, si nos hubiéramos acordado del Señor nuestro Dios, en el día en que nos dio nuestras riquezas, entonces no se habrían vuelto resbaladizas, tanto que las perdiéramos, porque he aquí, nuestras riquezas se nos han escapado. Fuente, Elamán 13. No hay forma de eludir el hecho de que la búsqueda de dinero o tesoros es parte de la cosmovisión de Joseph Smith y que ha influido en cada aspecto del mormonismo, desde el momento en que Joseph Smith afirmó haber aprendido sobre las planchas. Así como dijimos hace un momento, para creer que el Libro de Mormón es un antiguo documento histórico, debes creer que hay un tesoro escondido que puede deslizarse en la tierra. Además, debes creer que las personas en las antiguas Américas estaban experimentando la misma búsqueda de tesoros que Joseph Smith en la década de 1820 con el mismo problema del tesoro que se deslizaba, porque la única otra opción es que Joseph Smith escribió el Libro de Mormón, usando la Biblia del rey Jacobo, sus experiencias personales y las preguntas que eran importantes para las personas en la década de 1820 alrededor de Palmira. Aunque hay mucho más sobre la participación de Joseph Smith en la búsqueda de tesoros y en prácticas mágicas y ocultas, espero que esta visión general ayude a ilustrar la creación del Libro de Mormón de manera más profunda mientras continuamos a través de los diferentes temas generales relacionados con la clave de bóveda del mormonismo. En la próxima sección contaremos en detalle cómo Joseph Smith obtuvo las planchas y la traducción del Libro de Mormón. Gracias por seguirme en este análisis profundo sobre las prácticas mágicas de Joseph Smith. Sigan el canal y no olviden suscribirse y dar un me gusta para ayudarme a continuar con este trabajo.